Estamos en vivo. Vamos a esperar unos minutitos hasta que se conecten y compartan el link, porfa. Si no hay 50, comenzamos. Estamos ya en vivo. Están escuchándonos lo que decimos. Esperemos unos minutitos. Hay un ruido que se escucha donde tú estás, Panchito. No hay ruido alguno acá. Bueno, esperemos unos minutitos. Les pedimos a nuestros amigos que se van conectando, por favor, esperar unos minutitos y compartir el link con sus amigos y con sus amigas para iniciar esta tarde en nuestra Escuela de Formación Política este conversatorio con Francisco Escandón acerca de la crisis del capitalismo en el mundo. Les pedimos, por favor, esperar unos minutitos. Bueno, queremos saludar hasta que se sigan conectando a nuestro compañero Gonzalo Fernando Gallardo, que nos está saludando desde Conocoto. Juan Elías Chulde también te envía saludos, Panchito. Ya listo, nos están escuchando perfecto, nos dicen. Vamos a esperar, como les dije, nos ayuden a compartir, por favor.
Queremos que nos confirmen nuestros amigos que están conectados, si se escucha bien en este momento, si el audio está funcionando, que nos avisen, por favor. Desde el sur de Quito, un saludo a nuestro amigo Panchito Escandón. Mi abrazo fraterno, Cristian Vallejos. Saludos, Cristian. Si se están conectando, ya estamos llegando al número que planteó Panchito. También se acaba de conectar Julio César Mullo, él es director provincial de Unidad Popular de Santo Domingo de los Sáchilas. Desde Quito le enviamos un fuerte abrazo a nuestro compañero por haberse conectado en estos momentos. Se siguen conectando más compañeros y más compañeras a este espacio de formación política que es una iniciativa de Unidad Popular de Pichincha. Marlene Tuapanta desde el centro norte de Quito, desde el sector de La Floresta, nos envía saludos cordiales. Osito Clever, ¿qué tal amigos? Saludos a la distancia, muy bien desde la Tacunga. El Grupo Escala Sur, perfecto el audio. Un abrazo a nuestros compañeros del Grupo Escala Sur, de los compañeros de Guayaquil, por el fallecimiento de nuestro compañero Alfonso Cedeño y de otros compañeros que se van sumando a esta pandemia. Un abrazo fraterno. Patricio Camacho es dirigente barrial del norte de Quito, dirigente de la Federación de Barrios de Quito, integrante de la Asamblea de Quito, nos dice también Panchito, un gusto. Se siguen conectando más compañeros en este espacio. Saludamos, les pedimos por favor compartir este espacio para poder dar inicio con Francisco Escandón. Bueno, damos inicio. Están conectados un grupo importante de compañeros y compañeras a este Facebook Live que lo hemos denominado una escuela de Quédate en casa y también estudia. Es una escuela de formación política online 2020 de la Unidad Popular de Pichincha. Tenemos el gusto el día de hoy de presentarle a nuestro amigo, él es el licenciado Francisco Escandón, analista político, con quien vamos a analizar un tema bastante interesante, y yo digo en los momentos que estamos atravesando el Ecuador y el mundo, fundamental, que tiene que ver con la crisis del capitalismo y entender el capitalismo como un modo de producción en donde la característica o la contradicción fundamental es la producción social de la riqueza y la apropiación individual de la misma, que ha generado en el Ecuador y en el mundo concentración de la riqueza, acumulación de la riqueza y por supuesto que va acompañada, y por eso es la contradicción, de una miseria y una crisis generalizada para los sectores populares. Panchito o Francisco, no sé, yo siempre le digo Panchito. Vale. Bienvenido a este espacio. Como les hemos dicho a todos nuestros amigos, tienes 20 minutos para hacer una exposición de carácter general y luego vamos recogiendo las opiniones, las preguntas, los puntos de vista de nuestros amigos cibernautas que están conectados en este momento. Entonces, Francisco, un poco para que tú hagas el análisis integral, general. Yo sé que 20 minutos es poco, sin embargo, es importante empezar por aquello. Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar participar en este espacio. Saludos, Natasha. Permíteme saludar a todos quienes nos escuchan, a todos quienes nos miran a través de esta importante iniciativa que tiene la Unidad Popular de la provincia de Pichincha. Y me parece de que es necesario el momento también para solidarizarnos con todos nuestros compañeros de Guayaquil, con el pueblo ecuatoriano, frente a las consecuencias de un sistema público de salud totalmente deshecho por parte del neoliberalismo, no solamente del gobierno de Moreno, sino también de lo que heredamos del gobierno de Correa. Estas son las consecuencias de no haber atendido adecuadamente a la salud, no haber atendido adecuadamente a los pueblos y a los trabajadores. Quiero hacer también extensivo la solidaridad a todos nuestros compañeros y compañeras, fundamentalmente a la familia de Alfonso Cedeño, que falleció el día de ayer en la ciudad de Guayaquil,
como también lo sufren varios de los ecuatorianos y ecuatorianas, sobre todo la gente de Guayas y particularmente de la ciudad de Guayaquil. Bien, entrando en materia, me parece que es pertinente no solamente analizar los datos de una posible crisis económica que ya estamos viviendo en la actualidad, una crisis cíclica del capitalismo, que vivimos un nuevo ciclo, un nuevo momento, ahora en el año 2020, no necesariamente por el problema del coronavirus, luego veremos aquello, sino me parece que es necesario buscar o entender la crisis del capitalismo en su multilateralidad. Tú has planteado muy bien de que el capitalismo es un modo de producción en donde se organiza de una manera distinta la sociedad para producir un conjunto de mercancías. Es distinto la forma de producir en el capitalismo de lo que fue en el feudalismo, de lo que fue en el esclavismo, de lo que será en el socialismo. Es distintas las formas de producir. Y en este modo de producción que es el capitalismo existe una contradicción general que tú apuntabas. Esa contradicción general es de que cada vez es más social la producción, es decir, que cada vez mayor cantidad de hombres y mujeres participan en la generación de la riqueza. Pero mientras la producción es social, la apropiación es privada y monopólica. Es decir, un grupo determinado de personas se apropian de la riqueza generada por millones de seres humanos. Por ejemplo, existen 7.000 millones de seres humanos aproximadamente en el planeta y ellos, todos estos seres humanos, producimos cerca de 360 billones, con B la real, 360 billones de dólares. De esos 360 billones de dólares, el 1% de la población, solo el 1% de la población es propietaria, se ha apropiado del 82% de la riqueza mundial. Mientras el resto del planeta, 99% de hombres y mujeres, de terrícolas, tienen que sobrevivir con el restante 18% del Producto Interno Bruto que se genera a nivel nacional. Lo que implica, en datos precisamente de la proporción de la riqueza, mientras a partir del año 2010 las élites han visto crecer sus riquezas en un orden de 13% cada año crecen las riquezas de este 1% mundial. Pero mientras eso ocurre de manera desproporcionada, tan solamente los salarios de los trabajadores alcanzan a crecer el 2%. Hemos visto y hemos sido testigos de lo que significa el crecimiento de un 2% del salario en el caso de los trabajadores. En el caso del Ecuador, particularmente el incremento salarial, ni siquiera podríamos llamar un incremento salarial, se ha llamado siempre de ajuste en función de las cifras de inflación, que implica de que cada vez la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores es menor. Ahora, esta crisis general, cualquiera podría hablar, y hemos escuchado que hay una crisis de moral, una crisis en las esferas de la producción, una crisis en la cultura, la crisis en la educación, crisis en las universidades, pero me parece que podríamos condensar en tres aspectos básicos: en una crisis de orden ideológico, una crisis de orden político y una crisis de orden económico. La pregunta es de que si siempre existió crisis en el capitalismo. De características generales, no. De características particulares, claro, eran crisis mercantiles, crisis también políticas en determinados estados, crisis ideológicas localizadas en determinados territorios o regiones, pero nunca tuvieron características de crisis generales hasta un momento específico. El momento específico en que podríamos plantear de que hay la crisis general de capitalismo es alrededor luego de la revolución proletaria de 1917, comandada precisamente por los bolcheviques allá en la Rusia zarista. A partir de entonces existe una crisis general de capitalismo. ¿Por qué? Porque se rompía el mito de la explotación del ser humano por el ser humano, que era totalmente naturalizada estas relaciones sociales de explotación. Se rompió el mito de que el capitalismo era natural y eterno. A partir de 1917, los trabajadores y los pueblos del mundo miran a la revolución como una posibilidad cierta, como un derrotero a seguir, pero además miran la vigencia de la lucha de clases, de la necesidad de la organización del pueblo, del asalto del poder, de que los trabajadores puedan dirigir la sociedad. Entonces, me parece que entendiendo aquello, podemos particularizar un elemento. No siempre hubo crisis general. La crisis general de capitalismo inicia a partir de 1917 con la revolución de los bolcheviques
Y la crisis tiene una multilateralidad de fenómenos que puede tener tres aristas fundamentales: la arista ideológica, la arista política y la arista económica. En lo que concierne a la crisis ideológica, primero deberíamos definir rápidamente qué es ideología. La ideología es un sistema de ideas. Y un sistema de ideas en una sociedad concreta, en una sociedad que tenga clases sociales, en una sociedad donde exista propiedad privada, donde exista Estado, van más bien, la ideología dominante es de la clase que se encuentra en el poder. Por ejemplo, en el modo de producción del feudalismo, la cultura dominante o las ideas dominantes era de la clase dominante, que en ese momento correspondía a los terratenientes. Ahora, como vivimos el capitalismo, las ideas dominantes de la sociedad son aquellas precisamente de la burguesía. El problema es discutir si es que las ideas de la burguesía están en crisis o no. Y para plantear de que existe crisis de las ideas concretas de la clase social dominante, también deberían estar presentes las ideas de la clase social dominada. Si la clase social dominante en el capitalismo es la burguesía, la clase social dominada o la clase social explotada es la clase obrera, los trabajadores, los proletarios. La pregunta es, ¿está o no cuestionado que 200 grandes familias en el Ecuador sean propietarios del 60% del Producto Interno Bruto? Ahora, eso es una idea que está cuestionada desde luego, y son las ideas dominantes de la acumulación irracional precisamente de la mano de trabajo ajeno, ha sido cuestionado en nuestra sociedad. Es moralmente cuestionado de que se apropie de esa riqueza social, la gente ha cuestionado. Es vergonzosa la idea que algunos ricos se crean predestinados para gobernar, formen parte de esas cúpulas precisamente de los excelentísimos, y que solamente los trabajadores y los proletarios tengamos las condiciones de obedecer. Esas ideas están precisamente cuestionadas. Y están cuestionadas por importantes sectores democráticos, por las masas en general, que no solamente ahora, a propósito de esta crisis de emergencia sanitaria, sino en particular en el mes de octubre, cuando hubo el levantamiento indígena y popular, hubo una importante crítica a las ideologías dominantes, los grandes medios de comunicación, las opiniones de las cámaras de la producción, de los grandes caudillos de los partidos burgueses, en fin, demuestran de que hay una contradicción, de que hay una crisis ideológica, fundamentalmente de las ideas dominantes en el capitalismo, que son las ideas de la burguesía. Ahora, esa es la crisis ideológica. La segunda lista es la crisis política. ¿Qué implica que la crisis política? De que no existe la gobernabilidad pretendida por parte de los sectores de la burguesía para poder hacer o deshacer lo que puedan o lo que quieran en nuestro país o en el resto de latitudes del mundo entero. Eso quiere decir de que es cuestionado el poder político en manos de la burguesía. No solamente cuestionada la figura de un caudillo, como ocurrió en el correísmo, ni tan solo criticado la hegemonía de un sistema, de un modelo neoliberal, como ocurre en la larga noche o como ocurre ahora en el gobierno de Moreno, sino de que se expresa esta crisis política en la crisis de los partidos políticos burgueses, en lo que tal llamado que fue llamado como partidocracia. Se expresa también la crisis política en las contradicciones interburguesas, en la crisis de gobernabilidad, en que no es sencillo imponer los paquetes neoliberales, por ejemplo, al pueblo ecuatoriano por parte de un gobierno, a pesar de que pueda tener a su lado las Fuerzas Armadas, de que pueda tener la policía. Es difícil entonces gobernar para los sectores burgueses. Y existen crisis institucionales, como por ejemplo las continuas caídas de los gobiernos en diferentes partes del planeta, lo que acaba de suceder en Latinoamérica con importantes levantamientos y acciones del pueblo latinoamericano, donde existen las pugnas de poderes, la falta de credibilidad de los gobiernos, el cuestionamiento a las figuras políticas tradicionales de la burguesía, de sus cuadros en general. Eso corresponde a la crisis de orden político. Entonces hemos hablado de dos, de la crisis ideológica y de la crisis política. Y hemos planteado, sobre todo por las particularidades y las connotaciones que tiene el momento actual, referirnos a la crisis económica. La crisis económica en el capitalismo es una crisis de sobreproducción relativa de mercancías. Debemos entender que el capitalismo es un régimen de producción anárquico. Las mercancías que se producen, los zapatos,
los alimentos, la telefonía, la tecnología, todo lo que se produce, todo lo que es mercancía, no es básicamente planificado cómo, cuándo, cuánto y para quiénes debe ser producido, sino lo que ahí impera precisamente es la competencia. Esa competencia entre uno y otro monopolio, entre una y otra transnacional, está motivada sobre todo por lograr los máximos beneficios económicos de uno u otro grupo económico, de una u otra empresa. Y esa producción, esa superproducción relativa, deberemos entenderlo de la siguiente manera. No quiere decir de que siempre hay sobreproducción, de que hay mayor cantidad de mercancías de la que se necesita el pueblo para vivir. No hay no necesariamente hay la suficiente cantidad de zapatos de lo que requiere la humanidad para calzar. No existe la suficiente vestimenta de la que necesita el pueblo precisamente para cubrirse del frío, para protegerse, sino más bien de que decimos de que hay una sobreproducción relativa que está establecida, que esta relatividad de la sobreproducción significa de que los salarios de los trabajadores no les permiten comprar las mercancías creadas por los propios trabajadores. En las fábricas, las grandes industrias, los trabajadores generan riqueza social, generan las distintas mercancías. Pero saliendo de esas empresas, a pesar de que ellos fueron los que fabricaron esas mercancías, es imposible precisamente poder adquirir aquellas, poderlas consumir. Entonces no se llega a realizar las mercancías, que es precisamente cuando se tiene el consumo. Y allí es que ocurre un hecho anecdótico. Como hay un stock de mercancías de que no se lograron consumir por falta de capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores, inmediatamente son destruidas, Natalia. ¿Y quién nos escucha? Podemos imaginar, por ejemplo, de que en el mundo se producen 4.000 millones de toneladas de comida, 4.000 millones de toneladas de comida, pero sin embargo se botan 1.300 millones de toneladas de comida. Y cuando hay comida suficiente para todos los hombres y mujeres del planeta, se arrojan a la basura 1.300 millones de toneladas de comida, que significan que 820 millones de personas no puedan precisamente alimentarse en este planeta. Y si vamos en el caso del Ecuador, vamos a establecer un elemento que me parece que es pertinente. Hay organismos especializados en el tema de la nutrición, la FAO, uno de ellos, que ya está vinculado a la alimentación, que plantea que cada ser humano debe consumir cerca de 1 litro de leche diario para que pueda tener una buena niñez, una buena juventud, ser un ser productivo en su adultez y tener una vejez digna, una vejez saludable. Eso implicaría, en el caso del Ecuador, si es que se consume 1 litro de leche o es equivalente en calcio, de que debería existir producción de 18 millones aproximadamente de litros de leche diaria. Pero ocurre que en el Ecuador existen 6. Y nos dicen las cámaras de la producción de que existe una sobreproducción de leche y que por lo tanto tienen que bajar el precio a los pequeños y medianos productores en el campo. Entonces, todas estas partes altas de la región andina, particularmente la provincia de Chimborazo, la provincia de Cañar, algo de la provincia de La Suay, la provincia de Cotopaxi, la provincia de Pichincha, que produce leche, los productores ganaderos, los productores de leche, están botando la leche en las acequias, están recalando en sus determinadas comunidades, o incluso llegan a vender a menos del precio oficial. Entonces no existe tan superproducción relativa de mercancías. Lo que no existe en realidad es la capacidad de compra de parte de los trabajadores en general. Ahora, durante esta crisis de sobreproducción relativa de mercancías, debemos entender de que estas crisis cíclicas tienen 4 periodos, podríamos llamarlo de alguna manera. Tiene una crisis que está en la parte de abajo, tiene también una reanimación, tiene un auge, tiene una depresión. Crisis, reanimación, auge y depresión. Son ciclos continuos que básicamente algunos pensadores marxistas han establecido de que existe al menos una crisis de sobreproducción de relativa de mercancías cada década y que tienen secuelas diferentes.
no tienen los mismos estallidos de manera uniforme en una y otra crisis. Hay algunas que son más profundas y otras que son mejor, pueden ser mejor sobrellevadas por parte de los dueños de capital. Hay crisis muy concretas que recuerdan a la humanidad como espantosas. Una es la crisis de la Gran Depresión en 1929, que generó incluso luego la Segunda Guerra Mundial. Los países imperialistas y los sectores burgueses han utilizado incluso la guerra como un mecanismo para resolver los problemas de crisis. Otro importante, recordarán las personas que tienen más de 40 años o alrededor de esa edad, de las crisis la crisis tango, la crisis también tequila que vivimos en Latinoamérica en particular. Y la última, que podríamos decir que tuvo consecuencias importantes, sobre todo porque estalló en los países los más grandes, particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica y en la Unión Europea, es la crisis del año 2007, en donde aún, a pesar de que ya se superó en su generalidad, pero aún existen secuelas en determinados países. Las políticas y las medidas económicas adoptadas en el 2007 a través de un gran salvataje bancario por parte de los países imperialistas, ahora esas decisiones políticas adoptadas en ese momento, esas medidas tienen elementos contraproducentes en una nueva crisis cíclica que estamos ya metidos, no diríamos solo un pie, sino empantanados 2 pies de la economía mundial. Al punto de que, Natasha, tan solamente para poder ir redondeando y escuchar las preguntas que tengan los compañeros en general. Es una crisis de que antes del coronavirus ya se veía de manera complicada, sobre todo por lo comprometido que tenían los presupuestos de los diferentes países y el presupuesto del PIB mundial alrededor de la deuda externa. Fijémonos de que la deuda externa acumulada mundial significa 244 billones de dólares. Es una cifra importante. Quiere decir que casi la totalidad del presupuesto del Producto Interno Bruto, mundial, está comprometido en deuda externa. Las posibilidades que han mirado varios economistas, estudiosos precisamente de estas crisis cíclicas, han mirado de que lo que puede estallar en los siguientes días, y ya hay algunos indicios de aquello, es de que las bolsas de valores pierdan valor. Pierdan los papeles de deuda, pierdan los títulos de valores y pierda valor. Al punto de que en estas últimas semanas, no solamente por el coronavirus, sino también por la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, por la guerra petrolera entre Rusia y Arabia Saudita, también por las guerras geolocalizadas, han perdido en valor cerca del 30% las inversiones, los títulos de valores, la deuda externa en los mercados internacionales. No sé si culminaste o si sigues. No, me parece que hasta allí para poder escuchar a los compañeros. Ya, existen algunas preguntas en este momento. La una es de Johnny Tamayo, ¿cuál es la salida a la crisis del capitalismo? Es muy sencilla y es una pregunta adecuada. Depende de la concepción que le miremos. Desde el lado de los socialdemócratas es precisamente reformar el sistema. Entonces, por ejemplo, el correísmo y lo que se denomina el socialismo del siglo XXI en Latinoamérica y el mundo han planteado de que es necesario humanizar el capitalismo, de que es adecuado no atacar la propiedad de los medios de producción, sino particularmente establecer básicamente una teoría de precios y una teoría de salarios para que mejore la capacidad adquisitiva de los salarios de los trabajadores, pero eso no resuelve el problema. Desde el punto de vista de marxistas, en particular, la única forma en cómo se resuelve la crisis general del capitalismo es a través de la revolución social del proletariado. No se puede humanizar a un planeta, no se puede humanizar a un sistema en que el 1% más rico de la población posea más del doble de la riqueza que 6.900 millones de personas. 6.900 millones de personas tienen menos plata que el 1% más rico en el mundo entero. Es imposible humanizar aquello. La única forma en cómo se sale de la crisis social, de la crisis general de capitalismo, es a través de la revolución social de los trabajadores. Y eso implica
no tan solamente tomar el poder, eso implica establecer las bases y construir una nueva sociedad que desde nuestra opinión es el socialismo. ¿Y por qué? Nosotros hablábamos no tan solamente de la crisis ideológica y política, sino también de la crisis económica. La diferencia entre capitalismo y socialismo es que mientras en el capitalismo es anárquica la producción, mientras prima fundamentalmente los intereses de acumular riquezas de uno u otro monopolio, en el socialismo la economía es socialmente planificada, es decir, los trabajadores, la sociedad en general, definen cuáles son sus prioridades, cuáles son sus intereses, en qué ritmo crecer, qué fuerzas productivas precisamente incorporar en esa producción en general. Tú hiciste y conversábamos al inicio una aseveración. En el capitalismo existe una concentración de la riqueza y una miseria o crisis generalizada de los sectores, de los trabajadores, de los pueblos. ¿Tienes algunos datos que nos podría ayudar a evidenciar esta valoración bien importante que se ha hecho y que, por supuesto, es lo que pasa en el capitalismo? Claro, habíamos establecido una para iniciar, que el 1% de la población más rica, que más plata, que más riqueza han acumulado, posee más del doble que 6.900 seres, 6.900 millones de seres humanos en el planeta. Otro que podríamos plantear es de que casi la mitad de la humanidad, 3.400 millones de personas aproximadamente, vive apenas o vive con menos de $5.50. En el caso del Ecuador y en sociedades de economías subdesarrolladas o países dependientes, incluso se ha llegado a comprometer algunos datos en que hay población importante de alrededor del 30% de ecuatorianos que vivirían con menos de $2 cada día. Eso es precisamente lo que en este momento impide de que se mantenga la cuarentena en muchos de los hogares de los ecuatorianos. Estas economías que desde el lado de los capitalistas son entendidas como informales, para nuestra opinión son comerciantes minoristas, son sectores de subproletarios, de que no, al no tener un trabajo, digamos, pleno, un empleo pleno, como son las nuevas categorizaciones que han establecido desde el Estado burgués ecuatoriano, tienen que ganarse la vida en la calle y tener $2, $3 para atender la manutención de sus familias es ahora lo que pone en riesgo precisamente los niveles de contagio en las provincias del Guayas y en otras provincias en general. Pero hay otros también que me parece que es importante. Por ejemplo, Natasha, uno que me parecería adecuado compartir es de que existen en el mundo 2.100 multimillonarios que tienen ahora más riqueza que 4.6 mil millones de personas. Es decir, 2.100 personas tienen más riqueza que el 60% de la población mundial. Y los 22 hombres más ricos del mundo tienen más riqueza que todas las mujeres de África. 22 personas, 22 hombres ricos tienen más riqueza que todas las mujeres contadas y sumadas del África. También la pobreza tiene no solamente rostro de proletario, tiene rostro de mujer, tiene rostro también de las etnias y las nacionalidades que precisamente han sido y son explotadas y son discriminadas en la sociedad burguesa y capitalista. Ahí existe una pregunta de Fernando Gallardo. ¿Cuántas partes del mundo ocupa el sistema capitalista? Bueno, podemos decir de que la totalidad del planeta está regido por el modo de producción capitalista, la formación económica social capitalista. Ahora, hay particularidades. Hay países que son capitalistas imperialistas. Eso es una tesis importante que sería bueno discutir, porque hasta hace no mucho los grandes actores de los sectores burgueses decían de que el mundo era unipolar, de que solamente los Estados Unidos era la única potencia y que el resto estábamos condenados precisamente a su dominio. Se habló mucho de esta teoría del imperio, pero con el pasar del tiempo y en función de la disputa de los mercados, la disputa de las mercancías, la disputa de los recursos naturales,
En el propio Ecuador hemos visto de que no son, a pesar de que existe la hegemonía norteamericana, pero no únicamente disputan los capitales los gringos en esta parte del planeta, sino también están los rusos, están los chinos, y eso ocurre en el planeta entero. Entonces hay países imperialistas, capitalistas imperialistas, hay países capitalistas dependientes, como el caso del Ecuador, como el caso de buena parte de los países latinoamericanos. Hay países capitalistas de economías emergentes, donde están fundamentalmente los países que se han denominado los BRICS, donde están Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otras economías que están creciendo y que en el momento han significado básicamente una de escape para los problemas del capitalismo. Entonces, los crecimientos importantes que tuvo la economía china, por ejemplo, significó darle respiro a la economía mundial frente a los niveles de crecimiento que tenía esa economía, pero que no son los mismos en la actualidad. Antes China crecía hasta hace 5 años atrás, si la memoria no me se esquiva, a más del 10% anual, pero desde hace 5 años para acá hay una ralentización, digamos, una desaceleración del crecimiento en el orden de 7, 6, 5 puntos. Y ahora, a propósito del coronavirus y toda esta crisis comercial existente más bien toda esta guerra comercial planteada con los Estados Unidos de Norteamérica, se habla incluso de que la economía asiática, el gigante asiático, como del mundo entero, podría decrecer a posiciones realmente preocupantes, de la posibilidad de que exista una crisis de igual envergadura que la de los años 30 del siglo anterior, donde hubo la crisis más importante del capitalismo desde que tiene su vigencia, su reinado, es cada vez más plausible, es cada vez más cercana. Entonces, esa es la preocupación precisamente que tienen los los economistas de los organismos crediticios internacionales. Inicialmente se plantearon un crecimiento del 3.9% del PIB mundial. Luego, ya pocas semanas después de haber hecho esas previsiones, esa previsión fue en el foro de Davos, hablamos a finales de enero del 2020, semanas después decían, no, la economía se está ralentizando, se está enfriando, ya no va a crecer al 3.9, crecerá al 2.9. Ahora la mitad de la población mundial está guardando precisamente cuarentena, están paralizadas fábricas, están paralizados comercios, la producción, en fin, la economía va a decrecer. Entonces, esta pregunta que nos hacía nuestro compa es de que hay países capitalistas imperialistas emergentes con economías, digamos, que pretenden crecer muy rápido, como China, como Rusia, como India, países dependientes capitalistas, y hay otros países en que tienen otras connotaciones, en donde no existen un capitalismo menos desarrollado y existen incluso posiciones de colonialidad en función de cómo ejercen el poder los diferentes imperialismos del mundo entero. Y qué interesante esta reflexión que acabas de hacer, y se me vino a la mente un elemento respecto de que el correísmo le calificó y vendió esta idea a nivel internacional de que el Ecuador es un país emergente, que tiene una economía emergente. Y eso ha traído varias complicaciones, entre otras, solamente señalando este aspecto en este momento que vivimos respecto de la cooperación internacional, es decir, no con inversiones, sino solamente con asistencia técnica, entre otros aspectos, al haber el gobierno anterior catalogado al país como un país emergente. Existe otra pregunta. Si bien en el capitalismo la producción de bienes es anárquica, ¿cómo resolver este planteamiento? ¿Cuál sería la alternativa? En el capitalismo es imposible resolver la anarquía. Es esencial al régimen de producción. Si es que, a ver, en una empresa, en una fábrica se ponen de acuerdo qué producir, cuánto producir, qué cantidad de trabajadores se requiere, qué cantidad de materia prima, todo eso se pone de acuerdo dentro de una empresa. Pero como el problema es competir con otra marca que produce las mismas mercancías, y como el problema fundamental es el lucro, es cómo acumulas riquezas, entonces la competencia, esa libre competencia que es básicamente bastante hablada por parte de los sectores burgueses, llevan a que exista un caos, que exista toda una anarquía en la producción. La única forma en cómo tú desarrollas una economía socialmente planificada
en función de las necesidades de la población y a mejorar sus condiciones de vida en el sistema en el modo de producción del socialismo, que es una economía socialmente planificada. De acuerdo. Jonathan García nos dice, ¿está vigente la tesis de la revolución social en un escenario donde la mayoría de los nuevos ricos ya no tienen el medio de producción, sino más bien una plataforma de producción, ejemplo Uber, Amazon, a manera de consulta? A ver, me parece de que hay un proceso de uberización de la economía. El proceso de uberización de la economía implica el problema de desatender los derechos laborales de los trabajadores. Todas las personas que están en el reparto de los alimentos ahora mismo, en medio de la pandemia del coronavirus o del COVID-19, están desprovistos de derechos laborales. No tienen derecho a la seguridad social, no tienen derecho a las utilidades, no tienen derecho a un conjunto de elementos. Entonces, estas son formas refinadas en cómo el capitalismo trata también, y los capitalistas, los burgueses, tratan de sacar el cuerpo al pago de los impuestos. Hay datos que quizá podamos en un momento determinado plantear de cómo y cuánto serían las estimaciones de este tema de evadir impuestos por parte de los sectores burgueses. Pero el problema concreto no es cuán desprovistos estén de sus, no tan solo es el problema de cuán desprovistos estén de sus derechos, o cuánto lo hayan conculcado, masillado los sectores burgueses, sino el problema es de que la clase obrera, los trabajadores, llega un momento concreto en que lo único que les toca perder para su libertad o ganar para su libertad son sus cadenas. Entonces, más allá de que no exista, digamos, medios tangibles de producción como la máquina, como la tierra, como la semilla, en fin, pero el problema concreto es de que existe la fuerza de trabajo. Y quienes generan el trabajo y la riqueza social de esas grandes plataformas burguesas son precisamente los proletarios. El problema concreto de la organización, por ejemplo, de estos sectores que están uberizados, es una necesidad actual, como lo fueron en un momento concreto los trabajadores tercerizados, y eso es fundamental para que ellos puedan reivindicar sus derechos. Así es, lo que tú dices evidencia una sobreexplotación laboral, porque finalmente tú trabajas, no tienes ningún derecho y más bien a quien enriquece son a los dueños de estas grandes plataformas a nivel transnacional, y también ya hay plataformas en este mismo ámbito en el Ecuador. Gonzalo Marín nos dice, la crisis que vive y vivirá el capitalismo causada por la pandemia mundial ¿puede generar mayores condiciones para una revolución proletaria? Me parece que no solamente depende de condiciones objetivas, sino también depende de condiciones subjetivas en cada uno de los países. Una de las tesis también de que reafirmó la revolución proletaria de 1917 es la posibilidad de la revolución social del proletariado en un solo país. Esa es una de las tesis que distingue a trotskistas de leninistas, de trotskistas de marxistas. Los trotskistas plantean de que es necesaria una revolución mundial prolongada, en fin, habrá momentos para explicar aquello. Y los marxistas leninistas plantean de que es posible la revolución en un solo país. Y digo de que depende de condiciones no solamente objetivas, sino también de subjetivas, porque en el mundo entero hay estos problemas. En el mundo entero hay problemas de desempleo, hay problemas de acumulación de riqueza por un lado, empobrecimiento generalizado de las masas por otro, pero las condiciones de reacción del pueblo, de resistencia, de lucha, no son las mismas. Hay países en el planeta en que la gente se muere más de hambre que en otros, pero sin embargo la reacción no es la misma. Y depende de qué condiciones subjetivas. Por ejemplo, uno de ellos es la posibilidad de cuánta influencia tengan los partidos de izquierda, los partidos que plantean la revolución social, de cuán importantes sean en su número y sean también en la calidad de sus cuadros, también en la capacidad de reacción que tenga el movimiento de masas frente a las diferentes medidas que apuntan los capitalistas. Entonces depende de las condiciones no solamente objetivas que las existen, son palpables, las sufrimos los trabajadores y los pueblos en el mundo entero, sino también de determinadas condiciones objetivas que generen
situaciones revolucionarias y hasta crisis revolucionarias que den margen a un estallido social, la toma del poder del Estado por parte de los trabajadores y la revolución. De acuerdo. Maura Oña nos dice, compañeros, ellos dicen que quieren mermar a la población. Mi pregunta es cómo detener el crecimiento de la población que ha crecido con demasía. ¿Qué hacer con la juventud actual que se les ve muy descuidados? A ver, esta es una tesis que lo vienen manejando los sectores de la extrema derecha en general en el mundo. Malthus, digamos, falsificó las tesis de Darwin, de Charles Darwin, alrededor de la evolución de las especies y planteó el señor Malthus un darwinismo social. En ese darwinismo social echaba la culpa al problema de pobreza y de miseria, de desempleo que tiene el planeta, fundamentalmente con el argumento de que era necesario delimitar la natalidad de los pueblos en general, pero particularmente de los sectores de los pueblos, de las nacionalidades, de los considerados no productivos, es decir, de los trabajadores en general. En función de aquello también se inspiraron sectores vinculados al fascismo hitleriano, sectores vinculados a la extrema derecha e incluso a la iglesia que emprendieron actividades sobre todo para impedir de que las mujeres aborígenes, las mujeres de los pueblos originarios puedan tener hijos. Hicieron campañas de esas características, incluso vacunaron a algunas de las poblaciones en esas condiciones, en reales condiciones de genocidio. Pero el problema concreto es de que con lo que está produciendo el mundo, por ejemplo, en alimentación, es suficiente para que se alimenten todos y cada uno de los seres humanos. Si esta tesis de que existe una sobrepoblación y que eso es la causa de la pobreza y del hambre es falso, es totalmente contrastable. Aquí hemos planteado y hemos dado cifras específicas de los organismos de la propia burguesía internacional de que hay suficiente cantidad de alimentos para que nadie se quede sin alimento. Y también para que nadie se quede sin empleo, para que nadie se quede sin casa, sin vivienda digna, sin salud pública. El problema concreto es quienes controlan el capital, quienes acumulan, ellos quieren precisamente, más allá de los elementos humanitarios necesarios para la vida de cualquier ser humano, lo que más les preocupa son sus intereses de acumulación. Edgar Cruz nos dice, compañero, ¿cuáles serían las causas por las que ciertos países que avanzaban al socialismo hoy han entrado al sistema de producción capitalista? Ejemplo, Rusia, China, entre otras. Bueno, es una pregunta necesaria porque también plantearon en algún momento el fin de las ideologías, el fin de la historia. Francis Fukuyama fue uno de los ideólogos de la burguesía que planteó pomposamente esa tesis y que aparentemente había acabado la historia porque las clases sociales se habían diluido, esos sueños y esperanzas de un mundo nuevo habían sido abortados, de que incluso partidos comunistas, partidos revolucionarios en el mundo se habían descompuesto, en fin. Pero me parece, y volví a notar de que ideólogos como el propio Francis Fukuyama tuvo que precisamente desdecirse, ofrecer disculpas porque su tesis no era adecuada, no era cierta, y me parece que debemos entender lo siguiente. El sistema de producción capitalista, el modo de producción capitalista viene con intentonas por hacerse hegemónico desde alrededor de 1600. Llevamos el año 2000, han pasado un poco más de 400 años de capitalismo desde sus primeros inicios, digamos, desde las primeras revoluciones burguesas que intentaban imponerse a la clase burguesa como clase dominante. Entonces, frente a aquello, el movimiento marxista, el movimiento comunista internacional, el socialismo tiene aproximadamente un poco más de 160 años. Entonces, quiere decir de que es una doctrina nueva y que ha tenido algunas intentonas hasta ahora. Por cierto, ha tenido derrotas transitorias.
Pero lo importante es entender que el socialismo ha tenido éxitos importantísimos para la humanidad. Y muestra de aquello es lo que sucedió en la Unión Soviética. Desde 1917 hasta, 1900, hasta la mitad de los 1950, de la década de 50 del siglo XX. ¿Qué ocurrió? Un país que producía el campo con arado, con asadón, que tenía medios de producción, instrumentos de trabajo bastante rudimentarios, logró poner al primer ser humano en el planeta. De eso fue capaz el socialismo. Y el hijo y el primer ser humano en el planeta fue precisamente Yuri Gagarin, que no fue un burgués, sino fue un hijo de un proletario, un hijo de un zapatero. De eso fue capaz la Unión Soviética y fue capaz de resolver varias de las necesidades materiales y espirituales que tuvo esa población. Otra cosa es de que cuando existen cuando existen experiencias exitosas, como el caso de la Unión Soviética, no es de que los sectores burgueses imperialistas se cruzan de manos, no, tratan de conspirar, y eso ocurrió en la Unión Soviética, las diferentes guerras civiles o la guerra mundial, lo ocurrido también en las hambrunas provocadas, las acciones de los saboteadores, también de los terroristas internos de la Unión Soviética, que conspiraron contra el sistema y el poder de los trabajadores, dieron frutos en un momento específico. Pero esa experiencia histórica, que la tenemos en el caso de la Unión Soviética, el caso de Albania, el caso de los países de democracia popular, deben servirnos a los revolucionarios para precisamente aprender de aquellas y no volvernos a equivocar en los mismos aspectos. Gracias. Juan Carlos Yumiquinga nos dice, ¿qué ocurre con la naturaleza y los recursos naturales en el capitalismo? Entiendo. A ver, es una preocupación actual. Vean ustedes de que hay una crisis climática. La crisis climática no tan solamente se da por los hechos de que quemaron la Amazonía o porque se estuvo quemando Australia, que son dos aspectos o dos fenómenos importantes que se han dado en los últimos 6 meses también. Eso demuestra que al capitalismo no le importa no tan solo la vida del otro, del ser humano explotado, sino tampoco le importan los derechos de la naturaleza, de donde precisamente el ser humano ha aprendido a dominarla y a transformarla. Vean ustedes de lo que está ocurriendo, ya hay algunos datos reveladores a propósito de que está paralizada la producción de buena parte de los centros industriales en el planeta, en estos actuales momentos, a propósito de la cuarentena. Se hablan de que las proporciones del agujero en la capa de ozono se han reducido de manera plausible. Se ha planteado de que los ríos, por ejemplo, o el canal de Venecia en Italia, ahora se visibilizan aguas cristalinas, en fin. El problema concreto es de que al capitalismo no le importa la naturaleza, no le importa el ser humano. El fin último del capitalismo es la acumulación de la riqueza para cada vez un menor número de personas. Si hoy es el 1% del planeta el 1% de personas del planeta que concentran el 82% de la riqueza mundial, en una década, en 2 décadas luego, ya no será ni siquiera ese 1%, será un menor número de personas que se apropien de la mayor cantidad de riqueza, y mientras la pobreza se generaliza. Entonces, el problema fundamental es aquellos que peleamos precisamente con el capitalismo, contra el capitalismo, somos evidentemente defensores de los derechos de la naturaleza. Los que luchamos contra el capitalismo somos evidentemente defensores de los derechos humanos, evidentemente defensores de los derechos de los trabajadores, evidentemente defensores de los derechos de los pueblos y las nacionalidades, evidentemente defensores de los derechos de las mujeres. Gracias. Creo que será de las últimas preguntas. Ya contestaste, pero sin embargo quiero leer porque se trata de un compañero ícono de nuestra organización política, la Unidad Popular, fundador del Movimiento Popular Democrático y que ha dado un gran ejemplo a generaciones actuales por su constancia, su trabajo. Vicente Abril desde Manabí. ¿Cómo resolver la contradicción entre el carácter social de la producción de bienes y el carácter privado de la apropiación de la riqueza? Saludos a nuestro famoso amigo el Loco Abril, en Manabí, Puerto Viejo. No hay otra forma de solucionar más que la revolución social del proletariado.
Cuando los trabajadores tengan en sus manos el poder y hagan un gobierno para sus intereses, que es básicamente los intereses de que todo el mundo se alimente, de que todo el mundo tenga vivienda, de que todo el mundo tenga salud asegurada, de que todo el mundo tenga educación pública, gratuita y de calidad. Mientras, cuando esto suceda, se resolverá precisamente esta contradicción. ¿Por qué? Porque la producción va a ser social, va a continuar siendo social en el socialismo, pero también la distribución de esa riqueza social será de igual forma social, es decir, todos los que producen tendrán derecho a apropiarse de esa riqueza producida. Ahora ocurre lo diferente, ocurre algo distinto en el capitalismo. Todos producimos, o muchísimos millones de seres humanos producen, mientras una cantidad determinada de personas se apropian. Pero en el socialismo es algo distinto. Todos producen, por eso es la sociedad de los trabajadores, por eso es la sociedad del trabajo, y todos se apropian de ese trabajo socialmente producido, de esa riqueza generada. David Mejía nos dice cómo resolver la sobreexplotación de los trabajadores y de la naturaleza. Va en la misma línea de tus respuestas, ¿no? Sí, pero sin embargo eso debe llamarnos la atención de que hay un interés de la gente por resolver sus necesidades y preocupaciones, sus necesidades materiales y espirituales. La sobreexplotación es obvio de que su solución última es la revolución social de los trabajadores, la sociedad socialista. Pero de por medio hay un conjunto de cosas que se puede hacer, de triunfos que se pueden acumular. Por ejemplo, ahora mismo, el gobierno tiene planteado, por ejemplo, las reformas al Código de Trabajo, en donde se plantean un conjunto de medidas de reformas de contrarreformas laborales, como por ejemplo las reformas de flexiseguridad, la uberización de la economía y otras en que pretenden pauperizar más los derechos de los trabajadores. Según ellos, los trabajadores tienen muchos derechos y esos no impiden del crecimiento de las economías. Pero nada más falso. El problema concreto es de que acumulando fuerzas para la revolución social, para la liberación social de los trabajadores en general, la liberación social y nacional de los pueblos también, requerimos también emprender las diferentes jornadas de lucha que tenemos a la mano. Emprendimos una en octubre, que fue victoriosa. Ahora está pendiente una en el enfrentamiento contra el gobierno de Moreno a propósito de la pandemia, en donde el gobierno prefiere pagar la deuda externa a los 4, 5, 10 o el número de personas que sean acreedoras precisamente de esa deuda, sean quienes posean los bonos, pero está dejando desatendidos en la salud pública de los ecuatorianos y ecuatorianas en general. Y más aún que incluso los propios organismos crediticios internacionales han planteado de que es necesario de que los acreedores se eximan de cobrar este momento deuda externa y deuda pública en general. Entonces, hay pasos que necesitamos ir acumulando, sobre todo en estas condiciones subjetivas, que es la que mencionábamos, que implica sobre todo el nivel de conciencia de la gente. La gente debe pasar de pensar no tan solamente de que este gobierno no es la solución, debe pensar de que la burguesía no es la solución, debe pensar de que el imperialismo precisamente ha atrofiado todas las posibilidades de vida, de buen vivir que ha tenido, de un vivir adecuado. Cuando la gente tenga eso en su cabeza y mire de que solo es posible resolver sus problemas materiales y espirituales vía la revolución social del proletariado, las condiciones serán distintas y haremos posible este sueño del cual venimos peleando desde hace tiempo atrás. Bueno, Panchito, realmente estoy muy agradecida contigo de habernos apoyado en este espacio de formación política para nuestros compañeros.
y compañeras, es un momento muy difícil el que estamos atravesando, sin embargo, con la unidad, la solidaridad y las exigencias que estamos haciendo desde distintos sectores del Ecuador y del mundo, que los gobiernos atiendan adecuadamente a quienes no tienen recursos para quedarse en casa, a quienes viven el día a día, y nosotros desde este ámbito contribuyendo con la formación política y social a nuestros amigos y a nuestras amigas. Saludar a todos los compañeros y compañeras que se han conectado, a Luisa Pita, a Ángel Horna, vicepresidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Fernando Lema, presidente de la Federación de Barrios de Rumiñahui, y leer un mensaje que me pareció que es importante. Gray Kelly. Las consecuencias son terribles, se refiere a la pandemia, las consecuencias son terribles, no hay ayuda, la gente muere en sus casas, no abren el hospital, es hora que abran, que actúe con responsabilidad el gobierno. A los guayaquileños. Y desde este espacio, una vez más, saludar a todos nuestros amigos y amigas que se han conectado, enviar un fuerte abrazo a todos los ecuatorianos, las ecuatorianas. Unos podemos quedarnos en casa, otros no podemos quedarnos en casa. Estas son las diferencias que nos impone este sistema capitalista que existe en este aspecto de la crisis generalizada, y que evidentemente quienes son los que más pagan esta crisis que estamos viviendo en estos momentos son los sectores populares. Saludarles a todos y a todas con unidad, con solidaridad. Vamos a salir adelante. Te agradecemos mucho, Panchito, por este tiempo que te has dado, que nos contribuyen, y decirles a nuestros amigos y amigas que el día de mañana, martes, a las 5 de la tarde, va a estar con nosotros Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular, hablando sobre el coronavirus y las alternativas a este serio problema que tenemos. El día miércoles vamos a contar con la presencia del doctor Jaime Breir. Él es epidemiólogo, profesor de la Universidad Simón Bolívar, investigador, experto en salud pública, y que también vamos a hablar sobre este tema y las limitaciones y las alternativas que existen. Entonces son días muy interesantes. Vamos a combinar temas de formación política, temas de coyuntura, y todos los días sábados a partir de las 5 de la tarde nos va a acompañar el PhD Carlos Jiménez, docente de la Universidad Central del Ecuador, con conferencias que tienen que ver con psicología, cómo enfrentar los encierros, cómo enfrentar problemas, el tema de cómo enfrentar los temas de violencia en contra de la mujer, es decir, un sinnúmero de elementos. Gracias, Panchito. Tal vez te volvamos a molestar para este espacio. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si tienes un mensaje final para nuestras amigas cibernautas. No es molestia, es interesante experiencias de estas características para poder refrescar conocimientos, actualizarlos y compartirlos con nuestros compañeros. Básicamente el mensaje es a darnos ánimo. No es sencillo el momento que estamos viviendo, puede prolongarse incluso semanas más. Es necesario afirmar las posiciones democráticas de izquierdas revolucionarias de nuestras cabezas, para, haciendo ejercicio de la solidaridad de nuestros compañeros y compañeras, enfrentar un momento muy difícil. Y es necesario de que podamos, digamos, agudizar las exigencias al gobierno nacional para que pueda precisamente destinar los recursos suficientes para las raciones alimenticias, para la salud pública, para las necesidades del pueblo en general, y también para lo siguiente, que será la reactivación del aparato productivo. Muchísimas gracias, Francisco Escandón, analista económico, y gracias a ustedes, compañeros y compañeras, por haberse conectado en este espacio de Unidad Popular de Pichincha. Que tengan una excelente noche. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde.